preguntémosle a nuestra candidata a presidenta, que está acá sentada. Por ahí tiene claro, nuestra invitada. Tenemos una invitada que va a debatir, de hecho. Tiene propuestas con humanistas Patricia que coinciden. Bullrich. No todo tiene que ver con las personas. Claro. Le digo a Fiorentino que se acaba de equivocar. Es verdad, Milei de hecho dice que su perro Conan le da señales. Así que no todo tiene que ver con las personas. ¿Me permitís seres sintientes, Miriam? Sí, Seres pero sintientes. bueno, hay un ministerio respectivo para... ¿Cómo te imaginas un debate con un candidato que habla con los perros, otro que no sabe explicar bien qué es un ministerio, o no es un ministerio, algo holístico para Y bueno, que las nos personas estamos sean felices? preparando. Hay 3 debates, hay uno en un canal de televisión de vicepresidentes, con lo cual mi compañero Nicolás del Caño... Ah, no sabía eso. Sí, hay el día 20 de septiembre, así que a él le va a tocar debatir con Villarruel y todo esto que nos estuvo ocupando hoy. Y después están los 2 debates presidenciales que están establecidos por ley, Sí. el 1 y el 8 de octubre. Así que creo que para aquellos y aquellas que tenemos mucha desigualdad, no solo en el monto con el que realizamos nuestras campañas, sino en la posibilidad de llegar a la población. Ustedes fíjense que cualquiera que hace un estudio se da cuenta que Milei es la persona con más minutos de televisión de los últimos 5 años. Eso le ha permitido una llegada enorme, además de que nunca le repreguntan, nunca le preguntan lo que dice. De Más hecho, hay allá... algunos canales que ya se están arrepintiendo. Claro, ya se están arrepintiendo de asustaron. haberle dado tanto aire. Los debates ponen en un mínimo de igualdad, aunque sea por un ratito, a los candidatos y candidatas y vamos a poder intercambiar. Yo tuve una experiencia de haber enfrentado, por ejemplo, a Javier Milei en el debate de candidatos de Cava, y al día siguiente muchísimas personas que no me conocían en la tele me decían, bueno, pero yo creía que Milei te iba a poder contestar todo, no que iba a empezar a hablar de otra cosa. Bueno, lamentablemente eso no se da, es muy desigual, es muy desigual el espacio que tenemos publicitario. Cuando estuvo Mauricio Macri en el gobierno recortó los espacios obligatorios que tenemos los partidos y eso nunca más se restableció. Son algunas de las cosas que hacen que uno después se pregunte por qué un candidato se puede instalar tan fácil, por qué lo votan en San Antonio de los Cobres tanto como en el sur. Bueno, tiene que ver con esto, en el modo que se desarrollan las campañas, el apoyo mediático y económico hoy es fundamental. Ahora, Miriam, y ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, es el acto encabezado por Victoria Villarruel. Vos venías en un punto diciendo, ojo, porque Villarruel existe, digo, no era tan popular como Javier Milei, de hecho tampoco tiene hoy ese nivel de visibilidad. ¿Esto se podría haber evitado? Digo, que se llega a este nivel social en la Argentina en la que hablar de teoría de los 2 demonios es hasta canchero e interesante, ¿se podría haber evitado? Mira, es una gran pregunta porque hubo mucha naturalización. Así como a Milei, algunos me dijeron, bueno, hacíamos consumo irónico de Milei, también con las ideas de Villarruel se le dio espacio. Algunos creían que se podía debatir, incluso con esos sectores, se habían hecho debate en universidades. Villarruel no es una improvisada ni nueva, de hecho aparece estos días en una agenda de Miguel Osvaldo Echecolás. Esa agenda fue secuestrada en un allanamiento realizado entre el 2006 y 2007, es decir, desde ese momento ella ya ocupa un rol de tratar de organizar la defensa de los genocidas. Luego vinieron las visitas a Videla, a Beto Cosán y otros represores que ahora salen a la luz. Pero creo que sí, que incluso yo lo noté en la Cámara de Diputados, que Villarruel hablaba y seguían hablando los diputados, cada cual con su discurso que había traído de su casa, como que nadie respondía, ¿no? Claro, me pasó una vez que me anoté como sexta después de ella. Y yo digo, bueno, ahora se anotan todos delante mío a contestarle. Y no, llegó mi lugar y era el lugar vacante. Nadie le había contestado su discurso negacionista. Así que para quienes militamos hace tantos años en defensa de los derechos humanos, en defensa de las libertades democráticas, siempre tuvimos una alerta muy especial con este tipo de discursos, que por supuesto es el mismo que tenemos cuando desaparece un pibe hoy bajo gobierno constitucional, cuando desaparece Facundo Astudillo Castro. Bueno, sabemos que esas cosas no se pueden naturalizar, no se pueden dejar pasar y que hay que denunciar, que lo primero que tenemos, como pasó hoy, es la herramienta de denuncia y de movilización. ¿Lu? Miriam, hablan de visitas a Videla, aparece en el cuaderno de Echecolás, hablan de una relación, un vínculo con el Gato González, represor de la ESMA, de visitas a Cosani.
pero no parece haber una reacción suficiente. ¿A vos tenés esta impresión? Y después otra pregunta. Luli decía 2 demonios. ¿Para vos es 2 demonios o es otra cosa? ¿O son los 2 demonios recargados, como diría Feyerstein? Sí, creo que te puedo contestar las 2 en una, creo, o intentar hacerlo. Porque hay una discusión, una batalla cultural, como se dice a veces, que hemos ganado. Yo creo que ya no pueden negar que hubo un genocidio, no pueden negar que hubo desaparecidos, no pueden negar que hubo torturas. Siguen negando que hubo violaciones, o sea, hay algunos delitos que todavía les cuesta un poco más pasar esa barrera. Vimos hace poco la película 1985, La reacción social, eso fue hace muy poquito, digo, para no pasar de un extremo al otro, una reacción social enorme, muchísimos pibes y pibas que la iban a ver y decían esto pasó en nuestro país. Entonces ellos han elaborado en los últimos años, a pesar de tener esas profundas relaciones con los genocidas, han elaborado una teoría donde exigen memoria completa, queremos saber la verdad, cuando esto es totalmente falso. Porque por la verdad, por la apertura de los archivos de la represión, por la memoria, hemos peleado nosotras, nosotros, ellos no. Si Villarruel quiere saber la verdad, le tendría que haber preguntado a Videla. Si quiere saber la verdad, le tendría que haber preguntado al Gato González. Ellos le pueden decir cuál fue el destino de Rodolfo Walsh en la ESMA, le pueden decir cuál fue el destino de los tantos detenidos desaparecidos que hubo en la dictadura. Si ella quiere saber cuál fue el destino de los bebés apropiados en la dictadura y que hoy continúan sin conocer su verdadera identidad, es decir, que al día de hoy se sigue cometiendo ese delito, no es un delito del pasado, se comete hoy y quienes lo saben renuevan cada día el pacto de impunidad para seguir manteniendo ese delito tal como está y que esas personas continúen apropiadas. Ella le tendría que haber preguntado a Beto Cosani, que de la patota de Checolás, y actuó en el caso de Chicha Mariani, de la nieta de Chicha Mariani, Clara Nay Mariani. Chicha la buscó durante toda su vida, fundó Abuelas de Plaza de Mayo, en esa búsqueda recuperó a tantos nietos y no pudo recuperar a la suya. Entonces, que ellos se apropien de la palabra verdad o memoria no lo tenemos que permitir. Porque incluso si vos querés discutir los hechos de las organizaciones militantes de los 70, no eran clandestinos, se discutían, salían libros, al día de hoy hay debates políticos, públicos, podés debatir lo que quieras, lo que era clandestino era la represión del Estado, tanto con la AAA, organizada fundamentalmente del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Perón, como posteriormente las acciones de la dictadura. Eso era lo clandestino, eso es lo que exige luz. Pero como siempre dice la querida Nora Cortiñas, nosotros pedimos la apertura de los archivos de la represión. Yo nunca escuché un genocida que digo, quiero que se abran los archivos. Quiero todos los archivos de la CIDE, del 601, de Cancillería, de las iglesias. Nunca escuché que dijeran eso. No, bueno, es una defensora de la Iglesia Católica. Me interesa, hoy te escuchaba en radio con Romina Mangel y vos decías, a mí lo que me gritan siempre es judía de mierda. Cuando no les gusta lo que digo, cuando no les gusta lo que pregunto en un juicio. Y el antisemitismo yo creo que está también rondando un poco a Victoria Villarruel y a parte de su entorno, de lo cual no se habla tanto, ¿no? ¿Vos creés que efectivamente hay ahí como algo que está por germinar y salir a la luz también respecto a eso? No, la dictadura tuvo un alto componente antisemita, lo dicen todos los exdetenidos y exdetenidas. Que había un ensañamiento para aquellos que eran judíos y judías. Sí, eso es algo que está muy permanente en el relato. Lo que yo conté hoy con la entrevista con Romina Mangel es precisamente la causa ESMA, que hablábamos antes, donde cada vez que preguntábamos, especialmente cuando preguntamos por los delitos sexuales, iban las esposas, familiares de los marinos, todo este público que rodea, que ahora parece Villarruel vinculada, que rodea la defensa de los genocidas, y era una agresión muy, muy permanente. Por eso a mí no me asombra, le pongo muchas ganas en discutir esto y en pelear contra estas ideas, pero no me asombra porque hace muchos años que lo vienen haciendo. Incluso Larrabure, que hoy dio la charla con ella, también ha buscado estos mecanismos de aparecer públicamente. Se le ocurrió en un momento acusar a Miguel Bonazo por la causa de su padre, y en Comodoro Pi, en la justicia de Rosario, no sé, vos siempre encontrás algún fiscal, algún juez que le da curso. Le dieron curso, lo querían llevar detenido en un patrullero a Miguel Bonazo a declarar, al periodista, al escritor. Yo lo representé en esa causa, por supuesto que con lo que escribe Miguel, las presentaciones que hizo en la justicia fueron muy, muy contundentes, diciendo como todo eso era parte de un armado. Te estoy hablando año 2015, 2016,
aproximadamente por esa época. Bueno, ellos vienen intentando, acusando a una persona reconocida, buscando estos espacios en la legislatura, de poner esta discusión de la memoria completa, porque lo que te lleva, en definitiva, es a decir, bueno, fueron todos, no fue nadie, Claro. siempre vas Si es ahí. todos, es nadie. Es nadie. Y creo que es muy importante esto. Ellos reivindican mucho el gobierno de Menem, el gobierno peronista de Menem, hay que Sí. decirle a Villarruel, que fue el gobierno que hizo los indultos. Entonces, ahí hay una identificación político-jurídica con ese tipo de políticas, pero yo, la verdad, es que me pareció bien que reaccionáramos y confío en la herramienta de la movilización, porque esto lo vimos no hace tanto tiempo cuando la Corte Suprema, muy envalentonada también porque había ganado Mauricio Macri, que tenía un discurso medio lindante, abruj, siempre ahí en el límite con estos sectores, los recibían, el secretario de Derechos Humanos. La Corte Suprema leyó eso y creyó que tenían un cheque en blanco para la impunidad, reflotó una ley que nada tenía que ver con los genocidas, que es la ley del 2x1, que ya no estaba vigente, quiso aplicarla, reaccionamos, salimos masivamente a la calle y en un hecho histórico la Corte Suprema tuvo que retrotraer una sentencia, algo que no se ve habitualmente. No sé si hay otro caso que la Corte Suprema tan rápido haya tenido que volver atrás. Así que creo que ahí tenemos una reserva muy grande de muchos años de lucha, de muchos años de pelea, y que lo fundamental es que le podamos decir a muchos que votaron a estas opciones que saben que no, o sea, que no conocen a fondo que todo este trasfondo está detrás de una candidatura como la de Victoria Villarruel, y que no hay que ser concesivo con la represión nunca. Eso me parece a mí que es lo primero y fundamental. Nico. Miriam, que a un mes y medio de elecciones presidenciales, con la, no voy a dar detalle, pero con la crisis económica que vivimos todos todo el tiempo, que la agenda en la campaña sea la dolarización, la teoría de los dos demonios o la venta de órganos, ¿le encontraste alguna explicación? O sea, digo, más allá de lo que discutíamos recién, de la gran presencia mediática que tuvieron, digamos, ¿es solo eso o hay otra cosa que se está considerando que trasciende esas cúpulas, digamos, ese discurso? Hubo un corrimiento político de la agenda hacia la derecha. Y eso abarca el ámbito económico, el ámbito social, y ahí participaron todos, ¿eh? Ustedes saben, porque yo he venido acá, siempre agradezco que me invitan, debatimos con Caruso. Que está de viaje, me falta Caruso. Me falta Está de algo, viaje. me falta algo. Debatimos siempre y veníamos hablando de este tema, de cómo se fue corriendo la agenda política. ¿Por qué discutimos dolarización y no la inflación? ¿A quién le conviene que la discusión sea dolarización y todos se enroscan en dolarización? Supuestamente la dolarización sería la respuesta a la inflación. ¿Por qué no discutimos inflación? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la inflación en nuestro país? ¿Cuánto tiene que ver la toma de ganancia de las empresas en la inflación que tenemos en nuestro país? Y esto lo digo también ligado al anterior, porque hoy cité en varios lugares, porque me parece que es muy oportuno, el reconocimiento, la carta abierta de Rodolfo Walsh, en el año 77, cuando ya había perdido a su hija Vicky, cuando ya le habían allanado la casa en el Tigre, cuando relata un hecho aberrante, hoy la vi a Iris Avellaneda, como la muerte por empalamiento del negrito Floreal Avellaneda de 15 años. Eso hacían los dictadores que defiende Victoria Villarruel, hechos aberrantes que resultan escalofriantes hasta para contarlos. Rodolfo Walsh pudo mirar todo ese horror a su alrededor y dijo, pero hay que buscar las causas verdaderas del golpe, y es la miseria planificada para millones. Y habló del Fondo Monetario, y habló de las multinacionales, y habló de cómo venían a saquear el país. Entonces, en un país hundido en la pobreza como el nuestro, donde las últimas cifras son terribles, 4 de cada 10 personas son pobres, donde el 60% de los pibes y pibas de nuestro país están bajo la línea de pobreza, creo que estos discursos aparecen en ese marco y que no los podemos separar de enfrentar al Fondo Monetario, de enfrentar a esas multinacionales que juegan con el valor de los alimentos en un país donde hay hambre y de enfrentar, por supuesto, a la miseria planificada. Me parece que por ahí tenemos que encarar el debate en el próximo periodo, porque lo que le ha hecho el juego a la derecha es el ajuste. Es años y años de ajuste, de caer más abajo. Llega un momento que le dicen a la gente, vienen por tus derechos, y la persona se da vuelta y dice, ¿cuál? Yo lo hablaba ayer con las personas que fueron desalojadas en La Matanza, que estaban pidiendo por un terreno porque no tienen dónde vivir, mamás de una toma. Las reprimieron, las persiguieron, las golpearon. No tienen nada.
no tienen nada, era gente que alquilaba con mucho esfuerzo, que viven solas con sus hijos. Hoy esas mujeres no tienen dónde ir. Vos vas y le decís, pero cuidado, mirá que está este debate ideológico. Bueno, posiblemente ahí también haya un germen importante del voto de Javier Milei, ¿no? Digo, es en todo el país, claro, es en todas las escalas sociales. Él buscó mucho esa bronca Totalmente. que generó la dirigencia política que ha venido gobernando los últimos años. Miriam, te agradecemos. Vamos a estar atentos al debate, por supuesto, aquí en la televisión pública, que lo va a transmitir además para todo el país. Seguramente te volveremos a Me invitar. dijo en Bonn que va a estar ahí en los 2 debates, así que lo vamos bueno. a ver en Santiago del Bien. Estero y en Derecho seguramente vamos a estar charlando con él. Gracias, Gracias Miriam. a ustedes.